Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast, de Tergum, el podcast. Estamos muy emocionados de tener una emisión más con ustedes. Gracias a todos nuestros audioescuchas que nos siguen, nos han seguido a lo largo de esta segunda temporada. Ya estamos llegando a nuestro episodio número 18. Y bueno, si ustedes han seguido la secuencia de nuestras grabaciones, se dará cuenta que hemos estado hablando de temas diversos, ¿no? En las últimas ocasiones acercados a lo referente al tema de transición, al tema político, al tema económico. Y bueno, en nuestra emisión número 18 queremos ahora hablar de un tema un poco distinto que tiene que ver y está más enfocado hacia el área laboral, hacia el área de los trabajadores y también al bienestar de todos los colaboradores de las empresas. Y por eso en esta emisión vamos a estar abordando un tema que seguramente va a ser de interés para colaboradores y también para gente externa, todos los audioescuchas que nos estén siguiendo, y que tiene que ver con las empresas que cuidan. Es decir, vamos a estar hablando de algunas claves para el bienestar laboral. Para eso, como en todos nuestros episodios, nos hemos allegado a personas expertas, personas interesantes e importantes que aparte están dentro de nuestra firma de Tergum. Y el primero de ellos, me gustaría presentárselos, está acompañándonos en esta emisión el maestro Ricardo Flores Ramírez, quien es psicólogo laboral con 5 años de experiencia. Bienvenido, maestro, mucho gusto de tenerlo aquí. Gracias, buenas tardes y mucho gusto igualmente. Nos dice que es psicólogo laboral. No sé si usted nos puede explicar un poco más cuál es su experiencia en este rubro. Ok, sí, como psicólogo laboral, prácticamente estar en las empresas, del lado de las empresas, viendo la salud mental de los trabajadores, pero desde este enfoque, ¿no? Desde lo laboral. Entonces ese ha sido como mi ejercicio. Perfecto. Uh-huh. También junto a Ricardo tenemos al maestro Minoide Gallegos Lázaro. También él es ingeniero y es consultor en normatividad. Ambos son especialistas en la NOM 035 y obviamente van a estarnos explicando a lo largo de esta hora, de este episodio que nos escuchan, estos elementos o claves para que haya un buen desarrollo y desenvolvimiento de la gente, de los trabajadores dentro de las empresas. Un gusto que también esté acompañándonos con nosotros, maestro Minoide. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto más que nada estar el día de hoy compartiendo este pequeño momento. Perfecto. Antes de que entremos en materia, me gustaría también, igual que el maestro Ricardo, si nos puede ampliar un poquito más sobre su experiencia. Claro. Bueno, la experiencia que hemos tenido, que he adquirido en este caso, ha sido en la parte de consulting, en la parte de normatividad, respecto a las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aplicables a diversos tipos de sectores empresariales, y principalmente algo que ejercemos en casi todas las empresas es la norma 035. Uh-huh. Sí, seguramente su experiencia nos va a estar sirviendo bastante en estos temas que tenemos ya trabajados y pensados para la gente. Y quisimos abordar este tema, nos parece sumamente relevante, porque hay algunas circunstancias que de pronto pueden llegar a suceder dentro de las empresas que no son deseables, o se trata de que se eviten en la mayor medida de lo posible, ¿no? Y son factores de riesgo psicosocial, ¿no? Lo hablábamos un poco antes de entrar a la grabación, que pueden ser algunos de ellos de los más reconocidos, ¿no? Como el burnout o el estrés o algunos otros. No sé si ustedes nos pueden ampliar un poco cuáles son estos factores, porque previo a ello tenemos algunos datos que nos gustaría compartirles y que también ustedes nos hagan favor de explicar con mayor detalle. Y es que de acuerdo con algunas estadísticas, se estima que el 67% de la fuerza laboral en las empresas se siente agotada o emocionalmente agotada, y el 58% del ausentismo es debido a problemas de salud mental, ¿no? Son datos que a lo mejor no están estrictamente relacionados con nuestro
trabajo, con lo que se desarrolla pues una persona netamente en el trabajo, pero que sí llegan a afectar. No sé ustedes si nos pueden explicar un poco este panorama. Bueno, en cuanto a los factores que evalúan la norma 035, podemos encontrar dentro de los más comunes, carga de trabajo, las características del liderazgo, la jornada laboral. ¿Qué otro, ingeniero? En este caso, por ejemplo, algo que propicia el burnout, como lo mencionabas, son los factores psicosociales. Ya los mencionaba ahorita el psicólogo, las cargas de trabajo excesivas, jornadas laborales que exceden lo que marca la ley federal del trabajo, la interferencia en la relación tanto trabajo-familia, como dices, es el agotamiento que llega a tener el trabajador durante su jornada laboral. Entonces, de acuerdo a las estadísticas que nos mencionas, es muy alta. México es uno de los países que más horas trabaja, también ese es algo. Y algo que escuchamos muy frecuentemente es más horas no significa más productividad. Y muchas veces eso se llega a resentir o lo llegan a resentir los trabajadores. Algo que hemos platicado, el psicólogo y yo, es respecto a esta parte de sintomatología. Cómo identificarlo, cómo saber que yo tengo este padecimiento, ¿no? Cómo sé que tengo burnout. Y algo que estuvimos de acuerdo es que es una pesadez, principalmente, en ya no querer ir a laborar, en decir, no me quiero levantar, tengo que ir al trabajo nuevamente. Creo que es uno de los primeros síntomas que tú como trabajador puedes identificar que tienes. Y algo importante también es por qué debemos de tomarle atención a las enfermedades mentales, en este caso, y enfocarnos mucho a la norma 035 también, que no, como tal no lo identifica, pero atiende, en este caso, los factores psicosociales que propician o que pueden propiciar este tipo de padecimientos. Y es que estas condiciones de trabajadores, como lo mencionan, ¿no? El estrés, esta pesadez, este cansancio que pues de pronto se podría llegar a sentir, pues afectan mucho al clima laboral, ¿no? Y obviamente también, como menciona, en la productividad. Y justamente por eso pues se ha desarrollado, o también como nos explicaba hace un momento, ¿no? Que tenemos ya casi 5 años de que se implementó una norma pues para tratar de evitar ciertos factores psicosociales en el trabajo, y que bueno, obviamente tanto trabajadores como empresas puedan desarrollarse de la manera pues más óptima posible. Pero antes de entrar a detalles, nos gustaría que si nos pueden explicar, mencionaba ya lo que es la NOM 035, pero si nos pueden empezar a puntualizar o definir un poco de qué va esta norma. Ok. Pensando cómo se relaciona la norma con el bienestar social, con el bienestar emocional, la norma no define realmente qué es el bienestar emocional, sino a través de la evaluación de los factores da como las buenas condiciones para que el trabajador se desarrolle normalmente en su trabajo, tenga menos carga de trabajo, las jornadas estén como más establecidas, y eso genera bienestar en el trabajador. No sé algo, bueno, en este caso, por ejemplo, el objetivo principal de esta norma, cómo definirla, nos sirve para identificar, en este caso, tanto acontecimientos traumáticos severos como los factores que ya mencionamos, algunos de los factores que ya mencionamos, que son de riesgo psicosocial, en este caso presentes en el ambiente laboral o en el entorno organizacional de los centros de trabajo. Sí, digo, a quienes también nos han estado siguiendo en nuestro podcast, también nos comentaban ustedes previo a entrar, ya tuvimos una parte previa de hablar sobre la NOM 035 con el maestro Jerico, y bueno, ahora ustedes también nos van a hablar sobre ello más a detalle, y entonces saber en ese sentido si esta norma que usted menciona es obligatoria para todas las empresas, o a qué tipo de empresas podría estarse aplicando. Pues es obligatoria para todo centro de trabajo, sin importar el número de trabajadores o el giro que tenga. Entonces, al ser obligatoria por la Secretaría del Trabajo, pues sí entran todo tipo de empresas, desde pequeña hasta empresas muy, muy, muy grandes.
¿Por qué no tiene nada que ver el tamaño o el giro de la empresa? Porque todas van enfocadas al bienestar emocional o psicológico del trabajador. Y entonces es por eso que pues abarca, bueno, se puede aplicar en cualquier tipo de empresa. Y rige prácticamente en todo a nivel nacional, todo el territorio nacional. Entonces es aplicable, como lo mencionó el psicólogo, para todo tipo de empresas. Sí, porque al estar hablando de capital humano de personas, realmente no importa de qué tamaño sea tu empresa o tu organización. A fin de cuentas estamos hablando de que son personas, colaboradores quienes están participando y todos tienen los mismos riesgos, podrían tener los mismos riesgos pues asociados al trabajo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cuáles serían las obligaciones que deben cumplirse o que estas empresas, ya mencionaron que pues realmente son todas las empresas pequeñas, medianas o grandes las que deberían estarse apegando a esta norma? ¿Cuáles serían aquellas obligaciones que tendrían que estar cumpliendo? Bueno, dependiendo la empresa o el tamaño de la empresa, depende del número de trabajadores. La norma 035 viene dividida de acuerdo al tamaño de la empresa. Si tienes hasta 15 trabajadores, tienes que cumplir con ciertos numerales de la norma. Por ejemplo, tienes que identificar acontecimientos traumáticos severos. Esa es la obligación que te marca hasta 15 trabajadores. No te pide identificar factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial, solamente identificar acontecimientos traumáticos severos, aplicar el cuestionario, identificar a los trabajadores, brindarles la atención, en este caso canalizarlos, ya sea con un privado o puede ser con la institución de seguridad social. Y por ejemplo, si tienes más de 15 trabajadores, empezando de 16 hasta 50, ya te pide lo anterior, más la identificación de factores de riesgo psicosocial. ¿De acuerdo? Uh-huh. Si cumples, si tienes más de 50 trabajadores, en este caso te va aumentando un poco más las obligaciones que debes de cumplir con la norma, que en este caso son identificar los acontecimientos, más los factores de riesgo psicosocial, más la evaluación del entorno organizacional. Hay un cuestionario prácticamente para cada nivel de empresa, en este caso pues cada número de trabajadores con los que cuente, y por ejemplo aplica por centro de trabajo, o sea, no es por empresa, es decir, tengo 10 centros de trabajo y en cada uno tengo diferentes número de trabajadores. La norma aplica por centro de trabajo conforme tengas el número de trabajadores en cada una de ellas. Podríamos interpretar un poco entonces que dependiendo del número de trabajadores podrían ser pues tener mucho más riesgos las empresas al tener mucho más volumen de colaboradores. Sí, por ejemplo, para empresas pequeñas pues los colaboradores son menos y la convivencia es como más cercana, más próxima, e incluso las responsabilidades llegan a ser un poquito menos. Ya empresas de medianas a grandes, ya no sé, por ejemplo, la línea de producción puede ser como muy, muy, muy grande de acuerdo al giro de la empresa. Y las condiciones, los procesos, incluso las instalaciones, herramientas ya llegan a ser más especializadas. Entonces, si los trabajadores, por ejemplo, hablando del factor de control sobre el trabajo, que va enfocado a qué tanto el trabajador tiene influencia en sus actividades, si es una empresa pequeña, pues el trabajador puede tener un poquito más de control. A caso contrario, que son empresas más grandes, ya requiere como una metodología más especializada y si el trabajador no está bien capacitado, esto puede generar en él como sentimientos de ansiedad o estrés, lo que va a provocar que sea un factor de riesgo. Por ejemplo, el hecho de no estar capacitado en sus actividades. Algo que pudiera influir en la parte de los números de trabajadores, por ejemplo, qué riesgos pudieran llegar a tener, como se mencionaba, un centro de trabajo con muy pocas personas, llegan a tener a veces solamente un líder, 2 líderes, etcétera, ¿no? Entonces es un poco más controlado, la participación, en este caso la relación de los trabajadores es un poco más cercana a tener empresas donde tienes más de 1000 trabajadores, cientos puedes llegar a tener en este caso de supervisores.
las relaciones de los trabajadores, muchos no se conocen. Entonces sí pudiera haber en este caso más riesgo debido a ello. Como no tienes una interacción, a veces pues no te ayudo, ¿no? Porque pues ni siquiera te conozco. En cambio, una empresa pequeña, pues todos se conocen. Algo muy, muy común que luego llegamos a decir es pues todos remamos para el mismo lado, ¿no? Entonces, en las empresas más grandes a veces no se da eso. O llega a desviarse de como ese objetivo. Incluso de pronto en empresas más pequeñas suponemos solamente que pueda haber un poco más de, no sé, de compañerismo, de camaradería por generar, al estar más pequeños hay mayor convivencia y siendo una empresa más grande es más difícil controlarlo. Que se controle. Y esto pues obviamente está relacionado con lo que mencionábamos en un inicio, que está relacionado con el clima laboral, ¿no? Entonces, bien menciona que pues a lo mejor la norma no tal cual establece lo del clima laboral, pero pues sí está relacionada de cierta manera. Sí, dentro del clima y la norma hay ciertos factores que llegan a coincidir. Por ejemplo, sí, el liderazgo, cómo está el liderazgo, las condiciones de trabajo, tanto el clima como la norma llegan a coincidir, no exactamente, pero sí en ciertos puntos. Entonces, incluso se llegan a complementar. La norma nos da como resultado cuáles son los factores que están con un nivel de riesgo muy alto. Alto, muy alto, alto, medio y bajo. Y el clima laboral nos da la respuesta o la visión de cuál es la percepción que tienen los trabajadores a ciertos aspectos. Por ejemplo, el liderazgo, cómo es el ambiente de trabajo, el compañerismo, si mis herramientas realmente siento que funcionan, pero el clima solamente se enfoca a la percepción del trabajador y la norma evalúa los factores. Entonces sí se pueden llegar como a complementar. En este caso pudiéramos decir que la norma identifica y con el clima puedes llegar a medir qué tan bien estás en este factor. No sé, me salió en la norma, por así decirlo, un mal liderazgo. O sea, el liderazgo está en muy alto, es un riesgo elevado. Lo puedo medir con el clima. Después de aplicar acciones, medidas de control y demás, con el clima lo puedo medir. O sea, puedo aplicar mi clima y en este caso ya medir cómo estoy en esta parte del liderazgo, si mejoré o no. Uh-huh. Me surge ahora la pregunta así muy, muy genuina de la complejidad que debe tener digamos, cuantificar algo como la percepción de un trabajador, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas una percepción es meramente, digamos, un tanto subjetiva. No sé, desde su experiencia, ¿cómo podrían ver esta situación? En este caso, por ejemplo, hablando directamente de clima laboral, lo medimos de acuerdo al porcentaje, un semáforo de acuerdo, calificando, por ejemplo, las evaluaciones, cuál es el porcentaje que obtuviste en liderazgo, en herramientas, en el ambiente de trabajo, en el compañerismo. Y conforme a ello, evaluamos la percepción, puede ser con medidas de desviación estándar, en las cuales podemos ver cuál es la desviación de la percepción de las personas conforme a si están muy de acuerdo o no están tan de acuerdo con ello. Podemos ver la separación que existe entre el que dice que todo está bien y el que dice que todo está mal. Entonces, con eso lo podemos identificar y medir, tratar de ser un poco más exactos. ¿Y cuáles serían las condiciones, ¿no? De que por qué un trabajador consideraría esto y por qué otro no? Sí, ya son factores que se deben de buscar. ¿Por qué? Ahí ya es como un paso posterior. Ajá, es lo que mencionaba en un inicio, ¿no? Eso ya sería el seguimiento. El seguimiento, exacto. Uh-huh. Desde... Me iba a agregar que, por ejemplo, las preguntas que se mencionan en las encuestas de clima laboral están redactadas positivamente, es decir, que están redactadas como si realmente pasara. Entonces, al conocer la percepción del trabajador, es conocer qué tan de acuerdo está con esa pregunta que está redactada en positivo.
Entonces sí da como un margen más exacto de cuáles son los puntos que se deben de atender. Uh-huh. Hace un momento mencionaban que pues también la norma tiene que ver obviamente con estos riesgos, factores de riesgo psicosocial, y mencionaba un concepto interesante que es los acontecimientos traumáticos severos. No sé si pues ambos pudieran un poco abordar un poco más o desarrollar un poco más qué son estos acontecimientos traumáticos severos, porque a lo mejor podríamos suponer, pues no sé, podríamos entender o interpretar algo, pero ya dentro de un área de trabajo, dentro de una empresa, y si estos riesgos o factores, acontecimientos traumáticos son, digamos, los mismos en cualquier empresa o de cualquier sector, o pues varían. Bueno, pueden, tanto los factores como los acontecimientos traumáticos severos. Aquí hay que delimitar esta parte, ¿no? Son los que están relacionados con el trabajo, nada más. Pueden existir o pueden parecerse algunos que estén externos, algo que me pasó fuera del área laboral. Pero en este caso, para delimitar, son únicamente los relacionados con el trabajo. Algunos ejemplos, por ejemplo, de acontecimientos traumáticos severos pueden ser derrumbes, incendios de gran magnitud, secuestros, asaltos, accidentes. Ya puede ser un accidente menor o incluso la muerte. O sea, son como algo que puede causar estrés postraumático, algo muy fuerte. Algo muy especial de los acontecimientos traumáticos severos es que no solamente basta, no solamente es que si lo viviste, o sea, es que me pasó, no basta con que sufriste un accidente, sino también si lo presencias. Entonces, es algo que la misma norma nos dice, es si presenciaste o sufriste un acontecimiento traumático severo. Algunos de los ejemplos más comunes que pudieran llegarse a pasar son estos: amenazas, secuestros, asaltos, derrumbes, incendios de gran magnitud. Sí, yéndonos un poquito más a la terminología de acontecimiento traumático severo, trauma lo podemos relacionar con herida. Entonces, el hecho de que un acontecimiento, un hecho o una situación llegue a ser muy impactante y sea más impactante más allá de los recursos psicológicos que tiene la persona, porque llega a pasar que son hechos parecidos pero no tienen el mismo impacto en cada persona. Entonces, ¿cómo se va a considerar que es este acontecimiento traumático severo? Sí va a ser un hecho como muy impactante y la persona va a llegar a generar este trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo se puede saber? A través de una atención clínica, de una evaluación, de algún diagnóstico ya especializado. Ya podemos identificar que sí es un trastorno. ¿Y qué puede generar? Pues sí puede generar ansiedad, depresión, incluso síntomas de insomnio, de que no puedo dormir en la noche o pues tengo mucho sueño en el día, ¿no? Entonces esas van a ser como las características principales de cómo va a afectar el acontecimiento. Y sí, prácticamente un acontecimiento traumático severo va a ser alguna situación que sea muy impactante para la persona, que sí lo llegue como a romper emocionalmente. Sí, que se sienta de pronto muy vulnerable, ¿no? Porque digo, qué complicado que son factores que a lo mejor no están relacionados, como decíamos en un inicio, netamente a tu trabajo, pero que afectan directamente a tu, pues no solo a tu productividad, sino también tu salud mental y cómo te desenvuelves junto a tus compañeros de trabajo. Sí, claro. Una recomendación que luego llegamos a dar a los clientes. Llegan a suceder estos acontecimientos fuera del centro de trabajo. Entonces, a veces los patrones nos dicen, bueno, pero es que no pasó aquí adentro. Sí, tienes razón. La norma no me obliga porque pues, no es un acontecimiento que pasó aquí, ¿no? Pero al fin y al cabo es tu trabajador. Y siendo tu trabajador, si te está indicando que tiene, no sé, un acontecimiento como estos, creo que es lo más sensato es que tú lo ayudes como patrón, quizá no un 100%,
pero sí orientarlo. Muchas veces, por ejemplo, en la parte de asaltos, los patrones nos dicen, pues, ¿cómo le hago? Yo no puedo controlar esa parte. Es externo hasta cierto punto, pero llega a pasar, no sé, en trayecto. Entonces, una de las recomendaciones es pues, tratar de orientar a los trabajadores respecto a veces no saben levantar una denuncia. Entonces, puede ser una de las acciones que como patrón pudieras llegar a tener. O incluso si no pasó en trayecto, pero tu trabajador está afectando tu productividad porque no está rindiendo al 100%, pues también pudieras llegar a apoyarlo de esa forma como patrón, orientarlo en esta parte, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que identifiques que tiene algún acontecimiento traumático severo, ya sea que no haya sido en el centro de trabajo? Y a fin de cuentas, porque también digamos que es un apoyo mutuo, ¿no? Tanto para el trabajador, también como para ti como empresa, como patrón, como pues persona que está contratando, apoyándose de este capital humano, porque bueno, a fin de cuentas es quien te está, pues digamos, pues sí, sobrellevando o colaborando para que salga un trabajo en específico, ¿no? Y también, bueno, entendemos que son conceptos distintos estos del factor de riesgo psicosocial y los otros que los acontecimientos traumáticos. Exacto, ¿no? Si nos pueden hacer o explicar un poco más a detalle cuál es la diferencia. Ok. El acontecimiento va a ser una situación y va a ocurrir en el momento. O sea, uno puede estar en sus actividades normales y de repente pasa un accidente y pasó en ese mismo momento y ya. Quizá, bueno, de acuerdo se puede volver a repetir o no, pero no sabemos. Y los factores es algo que envuelve como las actividades diarias del trabajador. O sea, están inmersas ya en el ambiente de trabajo de todos los trabajadores y ese es día a día, ¿no? Es un ejemplo, por así decirlo, de acontecimiento traumático. Creo que lo hemos vivido casi todos. Cuando hemos estado laborando y de repente hay un temblor, ¿no? Entonces, eso es un acontecimiento traumático severo. Porque luego, si estás en un edificio, no sé, arriba del tercer piso, pues ya es un temor de querer ir a laborar sabiendo que en cualquier momento puede haber un temblor, más en zonas sísmicas, ¿no? Y por así decirlo, un ejemplo de factores de riesgo psicosociales que no, como dice el psicólogo, es algo que se vive día a día, que está en el entorno, pueden ser los liderazgos negativos, ¿no? O las relaciones negativas que se llegan a generar en el entorno laboral. Entonces, esa es como la diferenciación. Uh-huh. Sí, difícil, ¿no? Dicen el ejemplo claro de un temblor, ¿no? Algo así. Es algo que no, en absoluto podemos prever algo así, pero bueno, y aunque hay ciertas medidas y todos sabemos de pronto cómo se debe actuar, no sabemos lo posterior, ¿no? Que eso que puede causar en nuestros trabajadores. Y bueno, también sin ánimo de minimizar un poco lo que puede implicar tanto para empresas pequeñas como medianas o grandes, porque cada una tiene sus propios retos de cómo sobrellevar situaciones de este tipo. Digo, a lo mejor las pequeñas quizás tengan un poco menos de, no sé, de infraestructura para estar prevenidas ante circunstancias de este tipo. A lo mejor las grandes tendrán quizás el reto de, pues no sé, de coordinar a una plantilla laboral mucho más grande. Y en ese sentido me gustaría preguntarles cuál entonces, entendemos que hay un proceso específico de cómo se debe aplicar pues esta NOM 035 y pues saber cuál es la metodología específica, pues también para cada empresa, si es pequeña, mediana o grande, pues cuál sería el proceso. En este caso, por ejemplo, la metodología general es sensibilizar a los trabajadores. Ya puede ser por medio de capacitación, para dar a conocer qué es la norma, para qué se aplica, cuáles son los beneficios. Prácticamente es para evitar, en este caso, la resistencia de contestar lo más sincero posible, ¿no? Porque igual tratar de evitar que el trabajador ponga lo que, pues nada más como el Tin Marín, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas lo que decíamos es cuestión de percepción y pues depende mucho de estas respuestas. Exacto, por eso tenemos que convencer a los trabajadores o en este caso poder describirles exactamente qué es la norma, por qué es, para qué sirve, cuál es el beneficio de ellos también
para que respondan de la mejor manera. Entonces puede ser sensibilización, en este caso por capacitación, trípticos y demás. Posteriormente que ya capacitaste, ya sensibilizaste a los trabajadores, aplicar los cuestionarios, en este caso. Los aplicamos, análisis, resultados. Ya una vez que tenemos esta parte, ya los resultados, posteriormente el procedimiento siguiente es elaborar un plan, en este caso con las acciones, tanto para controlar como también para mitigar todos los, en este caso los riesgos que hayas identificado. Brindar la atención, en este caso también a los trabajadores que hayas identificado con acontecimientos traumáticos o con factores de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces todo esto se elabora en el plan, se desarrolla un plan, un programa y posteriormente a eso el seguimiento, que es prácticamente, nosotros le decimos la columna vertebral de cualquier norma, o sea, seguir, darle el seguimiento, ya que no basta solamente con tener el documento, los papeles o los cuestionarios, los resultados. Realmente el impacto que vas a llegar a tener en la empresa es posterior. El seguimiento, el llevar a cabo esas acciones que se propusieron en el plan de acción, ¿no? Prácticamente eso es lo que se tiene que hacer en forma general para todas las empresas. Y lo que comentábamos al inicio, dependiendo del tamaño de la empresa, son las obligaciones que dentro de la norma tienes que cumplir. Si es solamente de 15 trabajadores o hasta 15 trabajadores, solamente identifica acontecimientos traumáticos, elabora tu política, desarrolla un procedimiento de buzón de quejas que sea seguro para los trabajadores, en el cual puedan comunicarte los sucesos que puedan llegar a pasar. Posteriormente a eso, si tienes más de 15, en este caso 16 hasta 50, tienes que hacer la parte de identificar acontecimientos y aplicar el cuestionario de la guía de referencia número 2, que es factores de riesgo psicosocial. También la política. En este caso ya te está dando un poquito más como de obligaciones, ¿no? Si tienes más de 50, en este caso, también lo mismo, todo lo demás, más el cuestionario de la guía de referencia número 3. O sea, en lugar de aplicar el 2, aplicas el 3, que es factores de riesgo y evaluación del entorno organizacional. Trae más factores, en este caso incluye lo que es el sentido de pertenencia, que es el reconocimiento de los trabajadores, ¿no? Trae un poquito más de factores en este caso y te da prácticamente la mayor obligación posible en este caso, aunque también te da la misma norma, te dice, mira, si tienes 1000 trabajadores, el de acontecimientos, si no tienes identificado quién ha sufrido un acontecimiento, sí se lo tienes que aplicar a todos. Pero la de factores, puedes tomar una muestra, porque ese es de entorno. Entonces puedes tomar una muestra y con ese puedes trabajar. Esas son las obligaciones, en este caso, por empresa. Por el nivel, en este caso, de número de trabajadores. Uh-huh. Bueno, desde la identificación hasta la planeación de este programa de acciones, pues todas van enfocadas justamente a esto, al bienestar social. O sea, necesito identificar qué personas sí están mal o han vivido como ciertos eventos. Y a partir de ahí, pues, quién está de forma coloquial más grave y pues no tanto, ¿no? Y a partir de ahí, pues conocer un plan de acciones justamente que atienda como esos puntos débiles o esas áreas de oportunidad. Entonces, al tener un buen plan de acciones, se le está dando promoción al tema de bienestar laboral. Uh-huh. Sí, porque podría parecer a lo mejor un poco técnico, ¿no? Hablar de las normas, aplicar papeles, aplicar pues los cuestionarios y todo, pero todo desemboca en algo práctico, como bien lo menciona maestro Ricardo, que tiene que ver con el clima laboral, con el bienestar laboral y pues con el entorno en el que están desenvolviendo los colaboradores, los trabajadores en cierta empresa, en cierta industria o en algún centro de trabajo. Pero previo a ello, no sé si puedan explicarnos o abundarnos un poquito más sobre cómo podemos entonces entender qué es el bienestar laboral. No sé si desde su experiencia pudieran abordar un poco de esto. Ok. El bienestar laboral se va a enfocar en relacionándolo con el tema de la norma,
que los factores de riesgo psicosocial se encuentren en un nivel bajo, de bajo a nulo. Es decir, que sí exista un buen liderazgo, que las jornadas estén acordes a lo que dice la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, que tenga las herramientas, que tenga las capacitaciones necesarias para poder llevar a cabo mi actividad, que el clima o el tema de compañerismo pues sí sea buena, exista comunicación, que se aplique la comunicación asertiva. Entonces esas van a ser como las pautas que nos van a decir que realmente existe el bienestar laboral. Sí, en este caso prácticamente es que tengamos, por así decirlo, un clima o un entorno organizacional saludable. Vamos a generalizarlo de esta forma, ¿no? Si tienes un entorno organizacional favorable, tienes un bienestar, en este caso, con los trabajadores, y por supuesto vas a obtener muchos beneficios. Hemos hablado también en otros episodios sobre qué es el liderazgo, sobre la importancia de las capacitaciones y demás. Obviamente ahora podemos ver que está estrechamente relacionado con ello. Digo, para quienes nos estén escuchando también pueden acercarse a nuestros otros episodios que hablan específicamente de esto. Pero menciona, maestro Minoide, algo importante que es el bienestar o estos factores. ¿Cuáles serían o cómo podríamos, no sé si usted pudiera enumerarnos algunos de los factores que serían o estarían relacionados con el bienestar laboral? Bueno, en este caso prácticamente es todo lo contrario a los factores de riesgo. Para tener un bienestar laboral, en este caso, tendrías que tener un buen liderazgo, que las relaciones de los trabajadores sea buena. Algo que las empresas deben también como de instruir a la misma vez que deben de recomendar a los trabajadores es tratar de separar tanto el trabajo y la familia. La interferencia en la relación trabajo-familia da la casualidad que en casi todas las evaluaciones sale nulo, porque los trabajadores no suelen colocar sí, estoy en el trabajo y estoy pensando en mi familia, o etcétera, ¿no? Pero muchas veces lo hemos vivido. Te llevas el trabajo a la casa, ¿sabes qué? No me dio tiempo, tengo demasiada carga de trabajo, ya la tengo que entregar mañana. Me voy, me llevo mi computadora, hago el trabajo, no le brindo en este caso la atención necesaria a mi familia, etcétera, ¿no? O incluso pasa lo mismo en el área laboral. Llevo problemas laborales, estoy enojado y demás. Entonces son estos ciertos factores que debemos pues prácticamente de equilibrar para tener en este caso un bienestar laboral, ¿no? Tener bien separadas la relación laboral y la familiar, tener un buen liderazgo, buenas relaciones, como lo mencionaba el psicólogo, las cargas de trabajo que sean conforme a la ley, en este caso, que se cumplan. En este caso esta parte, no solamente los horarios, sino también días de descanso, días festivos y demás. También la parte de las cargas de trabajo, que sean equitativas, no solamente cargarle la mano a una sola persona, sino realmente poder distribuir, poder delegar de cierta forma, para que pues, todos trabajemos al mismo ritmo y pues podamos ir progresando todos al mismo tiempo. Sí, y bueno, a partir de ahí pues las intervenciones o las acciones que se pueden llevar a cabo pues son infinitas, no hay como un límite de qué acciones puedo llevar a cabo, siempre y cuando atiendan a los factores. Por ejemplo, hay una empresa que está llevando el proceso de psicoterapia dentro de la misma empresa. Entonces, trabajadores que fueron identificados con factores de riesgo psicosocial o acontecimientos, los canalizan al departamento de psicoterapia. Incluso este servicio queda abierto a todo el personal, y esa es una buena estrategia para atender el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque las personas también van por motivos personales, por temas de depresión, por temas de ansiedad, por temas de duelo, por ejemplo. Entonces, pues también está abarcando temas que quizá no tienen que ver con la empresa,
pero sí con la salud de sus trabajadores. A partir de ahí implementan webinars de salud mental, de salud física, talleres que igual van enfocados como a estos temas. Entonces, pues a partir de ahí se pueden crear campañas, como ciertos eventos o ciertas herramientas que se pueden aplicar para el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, esas. Sí, es que de pronto se nos hace como muy práctico, ¿no? Lo que decía el maestro Minoiden, bueno, me llevo el resto del trabajo para la casa, o termino esto, o digamos, se nos hace como muy fácil ampliar estos horarios de trabajo que no son ya tanto responsabilidad de la empresa, sino también que tendría que ver con nuestra capacidad y habilidad como trabajadores de gestionar nuestros tiempos y de gestionar pues nuestros horarios y nuestra jornada, ¿no?, de trabajo. Que digo, si tenemos ciertas funciones es porque están delimitadas o específicamente planeadas para cierto horario, y que pues bueno, también habría un área de oportunidad como trabajadores. Pero bueno, qué bueno que existan este tipo de espacios. Mencionaba maestro Ricardo las terapias, ¿no? O estos, digamos, pues sí, espacios que existirían dentro de las empresas para los colaboradores, y en cierta medida eliminar el estrés, eliminar estos riesgos psicosociales. ¿Qué otras herramientas podríamos encontrar o podrían encontrarse dentro de las empresas y que podrían estarse aplicando para disminuir estos riesgos? Bueno, por ejemplo, hemos visitado empresas. En este caso, esta empresa que le brinda la atención a los trabajadores, una es el caso que comentaba anteriormente. No solamente ve la identificación de la norma, sino lo deja abierto para todos, porque porque tuvo esa visión de saber o de ver, en este caso, de si mi trabajador viene afectado no solamente por cosas laborales, pues al mismo tiempo también está bajando la productividad porque se trae problemas de afuera, ¿no? Entonces, esa es una visión nueva realmente que están implementando algunas empresas. Y lo que hemos visto en algunas otras es, por ejemplo, tienen un área de juegos, un área en el cual el trabajador puede ir a relajarse. Algunos tienen futbolito, billar, maquinitas, tienen estos sillones puff y todo lo demás. Entonces, es algo que también están implementando. Que parecería algo sencillo, ¿no? A lo mejor, voy a poner aquí una salita de, pues no sé, de relajación, o incluso una televisión. Pero bueno, podría ser importante e interesante para, pues digo, un tiempo de esparcimiento dentro de la jornada laboral para después ser incluso todavía más productivo. Sí, exactamente. Incluso en la calidad, por ejemplo, de cosas más comunes para todas las empresas, por ejemplo, el área de comida. Últimamente visité una empresa que tiene 2 centros de trabajo. Es la misma empresa, pero sí son condiciones como muy distintas. En una, como en la empresa, como en la matriz, las condiciones sí están como muy bonitas, tienen sus mesitas, sus sillas, aire acondicionado y todo. Pero en otro centro de trabajo, pues sí, el comedor es en un tejadito de lámina y en una estufita súper chiquita. Y pues ahí entra mucho viento, no hay ventanas, entonces es una misma empresa, pero tienen condiciones diferentes. Y también en una fundación me tocó saber que los días viernes a los trabajadores los dejan salir un poquito antes. El hecho de que los dejen salir un poquito antes y en viernes, pues sí, despacio a que puedan convivir, bueno, a pasar más tiempo con su familia. Incluso la zona en la que está la fundación, sí es una zona peligrosa. Entonces el hecho de que salgan temprano pues también ayuda o beneficia este tema de la seguridad. Sí, son como acciones como más detalladas, y pues de ahí que, por ejemplo, en algunas empresas celebran cumpleaños, les llevan pastel y los reconocen, o algún detallito, algún regalito. En el mural que se reconozca al trabajador más constante, de acuerdo a los términos de la empresa. Pero sí, esas pequeñas acciones pues sí van ayudando a construir un buen ambiente de trabajo.
una buena empresa. Y que también dan a lo mejor un sentido de pertenencia más del trabajador para con su empresa, ¿no? Se siente incluso no solo comprometido, sino también pues a gusto de estar ahí en esa empresa. Lo interesante del ejemplo que nos pones, maestro Ricardo, sería ver cuáles serían entonces las diferencias que existirían entre los colaboradores de esta empresa que mencionas, ¿no? Es una misma empresa con dos centros de trabajo distintos completamente, y cuáles serían pues las diferencias psicosociales que tienen sus empleados, ¿no? en cada una. Sí, bueno, aplicamos el tema de la norma y clima laboral, y sí son como muy contrastantes los resultados de un centro de trabajo a otro. Entonces sí, el que la empresa cuide las condiciones sin importar centro de trabajo, trabajador, pues sí es muy importante, ¿no? Justamente para retener al personal. Y es un gran ejemplo, no sé cómo lo considera también usted, maestro Minoide, de la importancia de que las empresas apliquen bien esta norma de la NOM 035, que estén preocupados por el clima laboral, por el ambiente laboral, por el bienestar de sus colaboradores y trabajadores, no solamente en beneficio del trabajador, sino también en beneficio de la misma empresa. Si nos pueden también explicar ustedes de manera más amplia cuáles considerarían que son pues aquellos beneficios que directamente estaría teniendo la empresa al aplicar no solo la NOM 035 por cumplir con la ley, sino efectivamente para tener pues este bienestar de sus colaboradores. Okay. En este caso, por ejemplo, lo más que se pudiera llegar a notar es disminución del ausentismo, de la rotación del personal, aumento de la productividad, la retención del talento. Algo muy importante que a veces pasa desapercibido es el hecho de que la empresa empieza a ser reconocida. Por ejemplo, ya empieza algunos trabajadores como de yo quiero trabajar en aquella empresa, ¿no? Dependiendo la calidad del entorno organizacional con el que cuente la organización, la empresa, es como que es el reconocimiento de marca, ¿no? Entonces es algo que las empresas ganan cuando realmente ponen atención en esta parte. Se empieza a recomendar, porque digamos, los trabajadores somos una cadena de información que pasa de uno a otro. Entonces ahí es cuando empiezas a retener el talento, que es algo muy importante. No ser la escuelita de las demás empresas, de capacito, estás un tiempo, adquieres experiencia y luego se te va el trabajador. Entonces empiezas a retener el talento, que es algo muy importante. Disminuye esta parte de la rotación del personal. Y lo que comentaba, creo que algo muy importante para las empresas es empezar a tener ese reconocimiento de marca. Que sería como, digamos, no sé si sea el término correcto, pero podría ser igual un valor agregado que podrían tener las empresas. Además de estar haciendo lo que sí está en norma y lo que está en la reglamentación, pero pues sería un aporte mayor, ¿no? Sí, por supuesto. Cualquier trabajador quisiera estar en las mejores condiciones posibles laborando, entonces es algo que es muy bueno ponerle atención a esta parte. Pues obviamente uno como trabajador se siente súper a gusto, ¿no? Incluso das un poquito con más. Muchas ganas de ir a trabajar. Exacto. Siempre. Como iniciamos, o sea, el burnout desaparece. Así es. Pero mencionaban hace un momento que no todas las empresas todavía están pues aplicando pues la norma, y están pues digamos a lo mejor por desconocimiento o porque no saben realmente cómo empezar o tener pues dar el primer paso a aplicar la norma o a tener estos pequeños detalles, como decían, ¿no? Ejercicios de práctica diaria, ¿no? Como, no sé, incentivar al colaborador y demás. Quizás son áreas de oportunidades que tienen las empresas todavía por desarrollar. ¿Ustedes cuáles dirían que son estas áreas de oportunidad para que más empresas empiecen a considerar, no solamente aplicar la norma, porque pues eso sabemos que es una obligación, sino también aportar mayor a los colaboradores? Bueno, en este caso, una de las áreas de oportunidad que creo que las empresas tienen para aplicar la norma 035, fuera de que es una norma oficial mexicana obligatoria, pues también ya son las enfermedades mentales, algunas, ya son reconocidas por el IMSS. Entonces,
Creo que es esta área de oportunidad para empezar a mejorar tanto tu clima como tu entorno, todo tu centro de trabajo, tratar de que tus trabajadores estén en las mejores condiciones posibles, porque así también disminuyes que tu trabajador pueda presentar cualquiera de estas enfermedades que ya reconoce el IMSS. Entonces, es una oportunidad que tienes ahorita para evitarte, pues, algunos inconvenientes. No solamente las multas de no cumplir la norma, sino pues ya irte a otro, en este caso ya es otro ámbito, que es ya la salud prácticamente con los trabajadores. Sí, bueno, otra área de oportunidad pues, es la legislación que se está haciendo ahora. Se están creando como nuevas leyes, incluso la que se fue aprobada hace unos días de la ley Silla, para los trabajadores que se tienen que mantener en pie en su puesto de trabajo. La reducción de horas de la jornada laboral. Esos son como foquitos que les dan como a las empresas de que, oye, sí debo de poner un poquito más de atención en la calidad en la que están mis trabajadores, ya sea en los factores y todo lo que evalúa la norma 035. También otra área de oportunidad es para las empresas que todavía están como arraigadas con este tema de que no me voy a preocupar por la salud mental de los trabajadores. ¿Por qué? Porque a mí me tocó así, vi que eso funcionaba y si me traen a latigazo eso funciona y así van a cumplir los trabajadores. Pero pues vemos que realmente no. O incluso lo veo con mi generación, de que chavos jóvenes de mi misma edad ven las condiciones de trabajo que existen en una empresa y deciden no quedarse. Entonces buscan como mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque ya traemos como un poquito más concientizado este tema de la salud mental en el trabajo. Entonces el hecho de que personas jóvenes le estemos dando como la importancia y la visibilidad a este tema hace que las empresas busquen como aplicar esta norma o que tengan estas acciones, ¿no? Para cuidar al personal y pues el mismo personal responda a las necesidades de la empresa, ¿no? Llegue a cumplir con sus jornadas de trabajo, con sus actividades. Sí, claro. En este caso, algo que mencionó muy importante son la parte de las generaciones. Creo que el ir aumentando las condiciones de los trabajadores, o sea, en pro de mejora, creo que ayudaría a las empresas a tener una mejor transición conforme a las generaciones que van entrando a laborar actualmente. Ya están entre los millennials y los centennials, que podríamos decir los millennials todavía pues tienen algunas ideas de los X, entonces ahí vamos todavía, ¿no? Pero ya los millennials sí traen otras, no sé, un pensamiento muy distinto, obviamente de mejora, por supuesto, pero el hecho de ir aplicando, y voy a recomendar no solamente aplicar la 35, sino todas las normas que en tu centro de trabajo apliquen, te ayudaría a tener una mejor transición en este caso, en cuanto a la mentalidad y a la parte de la generación que va entrando actualmente a laborar. Y qué importante, ¿no? Que sean las mismas generaciones de trabajadores quienes estén dando la pauta a las empresas, pues para ir mejorando y siempre superándose en pro pues beneficio de ambos, ¿no? No solamente de las empresas, también de los colaboradores. Y pues obviamente que ya mencionaban hace un momento algunas de las prácticas que podrían estarse desarrollando, ¿no? Que pues no sé, a lo mejor comprar el pastel para los colaboradores o pues llevarlos al psicólogo, hacer algunas otras prácticas. Y pues por supuesto acá en Tergum nosotros en la firma estamos pues ahora lanzando la Tergum Race, que bueno, obviamente sabemos es el próximo 23 de noviembre, en la cual seguramente van a estar ahí ustedes con nosotros corriendo esa carrera de 5 y 10 kilómetros que va a ser aquí en Puebla. Bueno, obviamente está abierta la invitación a los colaboradores a nivel nacional. Para que empiecen a correr. Y bueno, es una iniciativa que también desde la firma pues estamos lanzando para que evitemos, ¿no? También tratando no solamente de entrar en normas, sino
porque la firma está preocupada por el bienestar emocional y físico de los trabajadores, ¿no? Generar un poco de convivencia, hacer ejercicio, activación física. Bueno, ¿qué nos pueden ustedes aportar más de que pues prácticas de este tipo pues favorezcan no solamente a la firma, sino que también son un ejemplo para que otras empresas lo comiencen a desarrollar? Sí, por supuesto. En este caso, dar el ejemplo principalmente. Nosotros como firma que nos dedicamos a la parte de las implementaciones normativas, en cuanto a la norma 035 también, pues damos el ejemplo en este caso de que qué poder hacer, ¿no? Tanto la carrera ayuda a la parte de compañerismo, conocer personas, al ser una firma grande, entonces, y a nivel nacional, sí, a veces se desconoce un poco quiénes pertenecen y quiénes no. Esto ayuda mucho a esta parte de las relaciones, en este caso laborales, que se van mejorando, vamos conociendo más gente. Y por supuesto también el ejercicio, tanto en esta parte de la norma, pues igual nos ayuda a disminuir un poco el estrés, la ansiedad, y pues obviamente es una convivencia sana. Sí, justamente este tipo de actividades, bueno, en este caso más físicas, pues sí ayudan como a reducir los niveles de estrés. ¿Por qué? Porque incluso las personas se van como mentalizando en que no, es que tengo que practicar para aguantar la carrera, tengo que ejercitarme un poquito más, y eso hace que despierte como ese interés de realizar ejercicios, de mantener una actividad física, de adquirir una vida saludable, ¿no? De comer bien, de hacer ejercicio, moverse. Entonces, pues sí, este tipo de eventos sí nutre a esos factores para la integración de toda la empresa, porque pues, sí pasa que no nos conocemos. De pronto no nos conocemos, ¿verdad? Ajá, bueno. Exacto. Y pues sí, hace incluso los trabajadores o las personas que pertenecemos a la empresa, pues nos aumenta este sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque este tipo de eventos nos sacan como del día a día, ¿no? De que, pues el sábado, no, pues voy a descansar de toda la jornada que tuve. No, pero tengo la carrera, entonces pues voy a ir a ver cuánto aguanto, a ver a quién veo, estar con mis compañeros. Competencias con el compañero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, este tipo de eventos, de actividades, pues vaya que nutren al bienestar laboral en las empresas. Perfecto. Pues maestro Minoide, maestro Ricardo, nos ha dado mucho gusto que pues nos hayan acompañado en esta emisión, hablando un poco sobre el bienestar de los trabajadores, también el bienestar de las empresas y la importancia de que exista una buena relación tanto de trabajadores con empresas y que bueno, se genere siempre un clima laboral favorable para todos y pues obviamente para que haya mayor productividad, pero también para que exista bienestar de parte de las empresas, de los trabajadores también. No sé si a ustedes les gustaría dar un mensaje final antes de pues que cerremos esta emisión. Bueno, concluir en este caso, agradecer por el espacio, y como lo comentaba hace un momento, la recomendación que yo le doy en este caso a los clientes es: implementa todas las normas que te apliquen, mejora las condiciones de los trabajadores, ve en este caso, aumenta la visión, el sesgo que tenemos muchas veces, para ver que no solamente es en beneficio de los trabajadores, tampoco es en pro de no tener una sanción, sino al fin y al cabo también como empresa mejorar, reconocimiento de marca, algo muy importante, por supuesto, y también elevar la productividad. Así es, maestro Ricardo. Pues sí, hay como varios puntos que hay que retomar. El bienestar laboral no depende solo de la empresa, sino también de los trabajadores. O sea, la empresa puede hacer la evaluación y llevar a cabo las acciones, pero también el trabajador pues las debe cumplir, las debe llevar a cabo para que sea un beneficio mutuo. Entonces ese es como un punto muy importante, que es trabajo de los dos. También que este tipo de espacios donde se da difusión a la importancia de la salud mental en el trabajo son como puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque para las personas que nos escuchan o que nos ven, pues sí como que les prende como la chispita, ¿no? De que, ok, debo de hacer algo para cuidar de mis trabajadores o los trabajadores. Qué bueno que las empresas se van a ocupar del tema de la salud mental. Entonces, muchas gracias por el espacio, por la apertura a este tipo de temas
Y pues sabemos que todo esto va en crecimiento, ¿no? O sea, son temas que apenas se están como dando a conocer, pero todo depende de las empresas y los trabajadores. O sea, es en conjunto para que esto crezca. Y justo por eso también vamos a hacer llegar a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan, quienes nos están viendo, pues también la información de ustedes para que puedan allegarse a ustedes y pues ustedes puedan darles un poco de orientación sobre cómo empezar a aplicar la norma, sobre cómo pues pueden aplicar estos cuestionarios y demás. Y digo, siempre estar en la ley, en la reglamentación, ¿no? Como bien comentan. Y bueno, pues estamos ya casi al cierre de este episodio. Nos despedimos, pero no sin antes hacerle también a ustedes la extensa invitación a que nos acompañen a nuestra carrera de Tergum Race, que será el próximo 23 de noviembre. Tendrá su sede en Puebla. Obviamente están invitados todos los colaboradores a nivel nacional, pero bueno, va a estar haciéndose en Puebla, en el Parque Ecológico, y toda la información, aquí vamos a dejar la información en las descripciones y también el enlace al sitio web para que puedan ver toda la información y estar pendientes de la próxima carrera, que no solamente busca que hagan ejercicio físico nuestros colaboradores, sino que también pues aporte a su bienestar emocional, a su bienestar social, y pues que se conozcan entre todos, y también incentivar a otras empresas a que apliquen este tipo de de estrategias que favorezcan a empresas y a trabajadores. Nos ha dado mucho gusto estar con ustedes en una emisión más. Nos estaremos viendo en otra episodio. Y bueno, pues aquí dejamos abierto el espacio si tienen ustedes alguna pregunta o algún cuestionario para nuestros especialistas que estuvieron el día de hoy. Estarán seguramente muy complacidos de responder. Cerramos esta emisión. Nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias.